Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, junto ahora sí a Nelson Guerra, que hoy, anteriormente a Nelson nos estuviste, muy buenas tardes, antes Buenas que tardes, nada, sí, muy buenas bienvenido. tardes a la audiencia. En tu columna anterior te referiste al surrealismo de André Breton y al ultraísmo español en cierta forma llegado al Río de la Plata por Jorge Luis Borges, perdón. Y hoy tu propuesta es acercarnos al futurismo de Alfredo Mario Ferreiro, que además de periodista fue el único poeta futurista que tuvimos. Y al respecto, precisamente, Borges dice que Alfredo Mario Ferreiro es el único futurista que he conocido. No es como el orador italiano Marinetti, un declamador de las máquinas, ni un dominado por su envión o su rapidez. Dice Borges, es un hombre que se alegra de que haya máquinas y también de que haya viento y potros y vidas, es decir, la realidad le da gusto, ¿no? Y de alguna manera sí hacemos como un pequeño adelanto a estas vanguardias, especialmente con este ultraísmo y con todo esto que nos vas a estar deleitando esta tarde a lo largo de esta columna, que siempre aprendemos tanto contigo, Nelson, porque aparte tenés una manera de acercarnos a vanguardias y a autores de una manera que realmente lo haces contando y lo haces muy entretenido y casi sin darnos cuenta se nos pasa la hora. Cuando queremos ver ya se nos acabó el programa. Siempre nos queda corta, sí. Bueno, sí, es cierto. Te doy la bienvenida entonces y empecemos, ¿qué te parece por ver este futurismo? ¿Qué es Porque yo algo hice mención, pero ¿qué es el futurismo, no? Bueno, Capaz que... el futurismo nace en Europa, Sí. Concretamente se proyecta en Francia, aunque su iniciador es italiano. Sí. Filippo Tommaso Marinetti en 1909 lanza el Manifiesto Futurista, Sí. en el que traza las líneas de una estética especial que, como es lógico, se revela contra todo lo que estaba sucediendo en todo tipo de actividades humanas, porque los manifiestos de Marinetti van desde la literatura a la pintura y todas las formas del arte, Claro. pero se proyecta sobre la arquitectura e inclusive sobre la política. Ah, también. Sí, por supuesto. Sí, desde luego, como no podía ser de otra manera. Sí, claro. Somos hombres políticos. ¿Cómo? Que somos seres políticos, cada Sí. decisión que tomamos es política Sí, de alguna sí, manera, sí, ¿no? Pero es bueno decir que no existió un solo futurismo. No. Existieron en realidad dos. Uno que se origina en Francia, como ya he dicho, y uno que responde a con otro futurismo que está liderado, o quizás su personalidad más destacada es el poeta ruso Mayakovsky, que hace o proyecta un futurismo de corte totalmente contrario. Si el de Marinetti es fascista, el de Mayakovsky es comunista. Bueno, o sea, hoy los vas a dejar contentos con los dos, los dos lados de la balanza vas a poner. Pero todo eso cómo es produce posible? Una introducción que también tiene mucha responsabilidad Borges, sí. Porque es Borges quien introduce no solamente el ultraísmo español, sí. sino que además trae noticias y comenta y escribe artículos y los publica sobre todas las vanguardias. Claro. Es muy extensa la opinión de Borges, presente en sus libros, sobre todos los movimientos que se dan en aquel momento. Ahí aparece, en 1927 en Uruguay, un libro que se llama El hombre que se comió un autobús, que es del que voy a hablar hoy. Del que vas a hablar hoy. No es el único libro de Alfredo Mario Ferreiro, porque en realidad publicó dos, y después se llamó A Silencio. Ay, ¿por qué? No hay datos sabe al respecto. Sí, siguió siendo un periodista muy importante, hasta la década de los 50 fue muy importante,
y actuando en zonas o en lugares muy importantes como puede ser la UNESCO, de la cual fue traductor Sí. durante mucho tiempo. Y bien, en fin, tuvo una cantidad de idas y venidas en su vida Ujú. que los vamos a ir explicando Ahí lentamente, oportunamente. claro. Ahora, ¿cómo es el futurismo de Marinetti? Bueno, el futurismo de Marinetti Ujú. es lo que dice Borges, ¿verdad? Claro, Es un declamador de las glorias o de la oda al automóvil y a la velocidad. claro. Pero es una poesía y un mensaje que siempre encierra un componente, digamos, agresivo. Ujú. ¿Mm? Hay implícita en toda la poesía de Marinetti, que humildemente para quien habla es muy mala, no vale la pena leer la poesía de Marinetti, vale más la pena leer sus manifiestos y no sus poemas. Sin embargo, produce todo lo que produce en Europa, ¿verdad? Claro. Inclusive en Rusia. Por otro lado, el futurismo ruso es un futurismo obrerista y toma del futurismo marinettiano el elogio hacia las masas obreras en la lucha por sus derechos, se proyecta hacia la pintura, una pintura que tuvo mucho que ver con nosotros porque en los primeros años, luego de los 20, ¿verdad? Entre los 30, los 40 y los 50, la propaganda política de movimientos de izquierda, especialmente de los movimientos anarquistas, se nutría de ese tipo de pintura. Claro. Aparece el grabado. Ajá. Un grabado fuerte, un grabados en madera, ¿verdad? Sí, Pero sí. con líneas muy fuertes donde se destacan las manos, los músculos, el gesto, las banderas, los puños en alto, Estamos hablando de que, del futurismo pero soviético. ¿en qué años estamos? Estamos entre los años 30 y los años Está, para 60, ubicarnos, ahí está, digamos. para ubicarnos en el tiempo, eso era lo que te preguntaba. Alfredo era una persona políticamente uruguaya, Ujú. poéticamente uruguaya, y en todos los aspectos era un uruguayo cabal, Sí, un uruguayo de su época, un ballista de aquellos originales que estaban un tanto influenciados por los movimientos europeos socializantes y un poco bastante también por los movimientos anarquistas. claro. En su forma de manifestarse, Ferreiro es un anarquista romántico. Ajá. ¿Mm? Y como tal un partidario de aquella máxima sublime del anarquismo primitivo, del anarquismo romántico, que decía que era necesario expropiar la cultura y entregársela al pueblo. Ya era un futurista casi pasado al ultraísmo, por decirlo de alguna manera, y estaba como en un límite, sí, ¿no? claro, en él convergen todos los movimientos y de alguna manera se refleja en su poesía, donde las metáforas son absolutamente sorprendentes Claro. y brillantes y de un poder tremendo dentro de una forma poética perfectamente accesible para el público que fuera. Claro. Nadie se queda indiferente con un poema de Ferreiro. Y eso que dijiste que no te gustaba. ¿Cómo? Que dijiste que su poesía no te gustaba. No estoy hablando de Ferreiro, el que no me gusta en absoluto me es mareé. Marinetti. Yo quisiera Marinetti, no hablar de él no querés hablar de Marinetti. No, me confundiste, me confundí. Claro, no, estoy hablando en el que de dijiste Ferreiro. de Ferreiro, por el que no te gustaba la poesía es de Marinetti. En realidad Marinetti no me gusta nunca. Nunca nada, te gusta. Nada. Lo trajiste a colación. No tengo más remedio. No tenés más remedio. A ver, no ¿por qué no tenemos es lo mismo más que remedio? Si estuviera hablando, no sé, de modernismo y bueno, no hablara de Rubén Darío. Vamos a hablar entonces, así te lo sacás de encima, Marinetti, Sí. ¿te parece? Y hablas de Ferreiro. Voy a hablar de Ferreiro por suerte. Por suerte. Sí. No te contraríes, Nelson. No.
Vamos a hacer una cosa. A Vamos ver, a empezar ¿qué por hacemos? leer un poema de Ferreiro para ubicarnos en de qué estoy hablando. Ahí está, y sacarte la contrariedad de Marinetti. Ahí está. Voy a leer un poema que se llama Los amores monstruosos. Ah, sí. Yo recomiendo que el que esté oyendo recuerde o consiga o contemple una postal de Montevideo de 1930. Y va a haber una correspondencia sutil y al mismo tiempo tremendamente efectiva entre la poesía de Alfredo Mario Ferreiro y aquel Montevideo. Claro. También va a encontrar esa cosa, esa peculiaridad que tanto destaca Borges, que es el humorismo. Sí. Está escrito con muy buen humor. Se titula Los amores monstruosos. Dice: el autobús desea con todo su árbol y todo su diferencial a la linda Voiturette de armoniosas líneas. Poco a poco logra acercarse a su lado para arrullarla con la moderación del motor poderoso. La Voiturette, espantada por aquel estruendo, pega un legítimo salto de hembra elástica y huye. De lejos, le hace adiós con el pañuelito azul del escape. El autobús la persigue de inmediato. En su atontamiento de paquidermo rijoso apenas salva los obstáculos del nervioso y minúsculo tránsito callejero. Persecución grotesca. Lo monstruoso detrás de lo alado. El autobús se devora a la linda Voiturette con los ojos de todas sus ventanillas temblorosas. La Voiturette se despereza con los brazos alargados de la velocidad. De repente se detiene junto al cordón de la vereda. Hembra, al fin y al cabo, se ha emocionado con la persecución empeñosa del autobús. Y el autobús la ve detenida, se le allega todo sudoroso, cayéndose la baba hirviente por el tapón del radiador, todos los vidrios conmovidos, los guardabarros temblorosos, los ojos de los faros desorbitados. Y va a detenerse, pero exigencias del trabajo, el embrague lo hace seguir de largo. La norma. El autobús es para trabajar y no para enamorar Voiturette por las calles. Entonces, el pobre monstruo padece angustia rabiosa, una rabia que se condensa en dos miradas de odio rojo que larga por los faroles posteriores. Maravilloso. Es precioso. Maravilloso. Es una delicia. Es algo que se lee con un agrado estupendo. Sí, sí. Y además retrata algo, o sea... retrata un Montevideo de una época, claro, aquella Voiturette, sí, algunas oyentes sabrán de qué estás hablando y otros no. Era un automóvil deportivo pequeño, Sí. de 2 plazas, muy elegante. Claro. La gente que tenía una Voiturette se daba un gran dique. Un gran dique, y claro. era el sueño dorado de los jóvenes. Sí, sí, sí. No tener un Packard, ¿no? Sino una Voiturette. Una Voiturette. Y el ómnibus que queda... El ómnibus eran realmente unos monstruos, aquellos ómnibus. Sí, también los ómnibus antiguos, aquellos ómnibus cachilas, ¿no? Sí, y además gigantescos. Gigantescos. Eran enormes y la gente iba colgada de todos lados. Eran casi como un tranvía, ¿no? Sí, y de una mezcla en realidad también. Eran pequeños, ¿no? No, pero digo, en cuanto a esa estructura. Sí, en cuanto a estructura, sí, eran monstruos antidiluvianos, realmente. Y bueno, y lo que vemos en este libro de Ferreiro es aquel Montevideo y esos nuevos personajes que trae el progreso, ¿verdad? El tránsito. El tránsito. El tránsito. Y la velocidad también. Y la velocidad, por supuesto. La Voiturette es lo alado. Claro. Y el en lo alado símbolo. está lo estético. Claro. En cambio, el ómnibus es un monstruo rijoso y además lento. Claro, y esa velocidad tiene que ver con ese futurismo, ¿no? Claro, la velocidad es precisamente lo que destaca Marinetti en su obra como la nueva presencia estética en el mundo, que es lo que captan en realidad todos los futuristas que vinieron después. Claro.
porque el resto de sus ensayos y de sus libros y de sus manifiestos se van por las ramas. Inclusive hay uno que es francamente risible, en el que habla de los alimentos futuristas. Es un recetario de comida futurista en el que hay algunas cosas muy, muy especiales, ¿no? Como por ejemplo las recomendaciones que hace a los hombres sobre lo que deben comer para no volverse homosexuales. Es muy interesante, muy sí. complicado. En realidad es tan ridículo como el personaje. Tal cual, tal Sí, cual. es un ridículo total. En fin, pero hizo esto, ¿verdad? Y esto parece mentira, pero provocó un movimiento extraordinario, provocó la aparición de una cantidad de vanguardias importantes posteriores. Claro. O sea, la gente se animó a manifestar a través de esos escritos, ¿no? Esos panfletos, una nueva visión estética que causó la tremenda explosión que se reflejó muy especialmente en la poesía, pero que estuvo en todas las artes a lo largo del siglo XX y que sigue vigente hoy en día. Claro, qué importancia, ¿no? Que todo esto que estamos hablando sigue vigente y que de alguna manera la impronta que hoy por hoy hay en distintas artes tiene que ver con este futurismo que ya fue descrito por estos autores o por este autor, digamos, tanto tiempo atrás. Te invito, Nelson, a hacer una breve pausa y después de la pausa continuamos con lo que tú quieras. Hacemos una breve pausa, quedan abiertas nuestras líneas de comunicación y continuamos luego de la pausa junto a aquel vecino nuestro que escribía con Nelson Guerra. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Continuamos aquí en la columna de aquel vecino nuestro que escribía junto al escritor Nelson Guerra, hablando de Alfredo Mario Ferreiro. Continuamos con Alfredo. Sí, claro. Mario Ferreiro. Encantado. Yo veo que importantes autores de aquel momento y aún actuales hablan frecuentemente de Ferreiro, lo destacan, sin embargo es poco leído. Se ha publicado hace algunos años su segundo libro, Se ruega no dar la mano. Sí. Si quieren, en la próxima hablamos de ese libro. Perfecto. Porque en este ya vamos viendo por qué se llama El hombre que se comió un autobús. Y en la próxima podríamos hablar de por qué se llama Se ruega no dar la mano. Se ruega no dar la mano. Bueno, lo dejamos, vamos dando suspenso. Vamos a dejar una nota de suspenso. De suspenso, no hasta el próximo viernes. Incidental, ahí pero... está, chan, 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 chan. El libro que estamos tratando hoy tiene una distribución muy especial. Se lo presenta con elementos de un taller mecánico. Ahí está. Y hay una parte que se llama carburador, y en fin. Mira, si querés, mientras tomás ese café, yo leo la dedicatoria que le hizo a su mujer en este libro, a su esposa, sí, tomás el cafecito. Es importante porque además es una declaración, esa dedicatoria, no solamente hacia la esposa, sino hacia su propia poesía y a los elementos que la guían. Por favor, léelo. ¿Cómo no? Así, y te dejo que vayas, así tomás el café, siempre lo toma helado, pobre, hablando y hablando, se toma el cafecito helado. La dedicatoria a su esposa de su libro El hombre que se comió el autobús tiene mucho de manifiesto futurista y le dice: Chuchú querida, te regalo este libro. En su vibración está mi vibración. Tú y yo somos a semejanza de motores maravillosos. No rateábamos jamás. Nunca se nos ha visto en el empane. Nuestro amor victorioso, acelerando a fondo, recorre la carretera de la dicha, pese a que los baches, a propósito, cavan manos y almas enemigas. Con los faros encendidos, alegría de luz en las tinieblas, nuestro motor de amor puro arrastra la carrocería
de la ilusión. Y allá vamos con el ímpetu de un Packard, la sonoridad de una ortofónica y la construcción de un Ford, tuyísimo Alfredo. ¿Qué Y tal? acá la ortofónica. La ¿Qué es la ortofónica. ortofónica? Sí, yo te había dicho Vos me habías que es un dicho. pasadisco, Ahí pero en está. realidad no es exacto eso. En realidad la ortofónica es una vitrola. Es una vitrola. Sí, es una Claro, vitrola. porque estamos hablando de cosas que para algunos totalmente desconocidas, ¿no? Claro. Bueno, vos nos traducís. Yo recuerdo que en la novela, no estoy seguro si es El general no tiene quien la escriba, de García Márquez, pero es Sí. una de las novelas, aparece la palabra ortofónica. Ah, sí. Y García Márquez fue invadido de correspondencia para que le explicaran qué era una Claro, ortofónica. claro. Porque uno de los personajes le regala Una una ortofónica. ortofónica Claro, pero fíjate que con una palabra desconocida le complicas la vida a un lector. Diga Claro. que hoy por hoy se busca en el diccionario. No lo listo. encontrás. ¿No? No, te van a dar una definición curiosísima. A ver, ¿qué nos dice? Ortofónica, si vamos a A la la real. etimología, significa buen sonido, Ajá. ¿verdad? Una vitrola muy buen sonido que digamos no tenía, pero No, bueno, lo dejamos claro. pasar. Eso era una ortofónica. Hoy día los diccionarios lo que hablan es de procesos médicos, Ujú. especialmente de determinados tipos de exámenes para medir la correcta audición de Claro. la persona, ¿verdad? O sea que ahora la palabra queda colgada cuando aparece, nadie entiende nada. No entiende nada, no. Pero es preciosa dedicatoria que le hace a su Es esposa una dedicatoria Chuchú. hermosa, además de delicada, de una ternura que realmente se percibe. Y con elementos simbólicos de su misma poesía, de la que acabas Exacto, de exacto. compartir, ¿no? Sí, y está presente el automóvil. El En automóvil. este libro del que estamos hablando, el automóvil es pieza fundamental, aunque hay otras, ¿eh? Ah, sí. Pero ¿Cómo cuáles? Y como el puerto, las lanchas, las boyas, los postes del telégrafo. Ay, qué lindo. Vale la pena. Como siempre digo, se puede bajar de internet, no hay por qué Claro. no leerlo, Claro, ¿verdad? claro. Vale la pena. Y Borges habla de Ferreiro Sí. y dice que los poemas están construidos en base a incidentes y que esos incidentes son ciudadanos, Ujú. ¿verdad? Y dice algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo, lo dice magistralmente, pues lo dice en poquitas palabras. Estos incidentes, como otros incidentes no desdeñables, solo nos dan un minuto de placer, pero nos lo dan. Claro. En realidad eso es permanente en cada obra de Ferreiro. Ujú. Siempre provocan en el lector un minuto, aunque sea de placer. Y de sorpresa también. Claro. Y con respecto al automóvil y a la figura que logra Ferreiro, vamos a ver un poema muy especial. Yo lo quiero mucho. Y algo que antes que empieces con ese poema respecto a Borges, ¿no? Que también decía que no solo le producía felicidad el libro, sino alegría, decía Claro. Borges. Sí, porque él felicidad no conocía, No, conocía la la alegría. Por eso, pero Está me pareció buenísimo que era eso. importante destacarlo, porque Es muy a Borges nunca me lo imagino feliz, ¿no? Porque eufórico, no, ¿no? imposible. Era imposible. Además, creo que disfrutaba de esa especie de flema inglesa que Claro. había adoptado y que le gustaba manifestar en forma permanente, Bueno, ¿no? compartí el poema y no te interrumpo. El Ford, en la época en que se escribió este libro, 1927, se refiere a aquellos autos fabricados en Norteamérica de relativamente bajo costo, Sí. Que se producían en serie, que causó toda una revolución en la forma de industrializar estos elementos, ¿no? Y claro, no tenían la apariencia de un Packard, por ejemplo, o de otros, o de un Cadillac.
¿Mm? Pero Ferreiro escribe un poema en el que humaniza a los autos y acá habla del dolor de ser Ford. ¿Qué dolor debe dar ser siempre Ford? Ser Ford. Y no ser un alado Packard, un soberbio Lincoln, un trompudo Renault o un ancho Cadillac. Ser Ford. Ser siempre ojalata. Y que todos digan, ahí va un Ford, como quien dice, ahí va un cualquiera, y saber en lo íntimo de las bujías y del carburador que ese es automóvil como los otros autos, y a lo mejor mejor. Qué dolor da ser hombre como los otros hombres y ser además bueno. Y que todos nos crean un cualquiera juzgando por la apariencia externa. Qué dolor debe tener el pobre Ford que anda como con vergüenza por las calles, atontado por las sonrisas de claxon de los autos petulantes que solo valen por la pintura de afuera. Espectacular. Es espectacular porque humanizó a un Ford. A un Ford. Y todos recordamos, alguna vez vimos una Un Forchela, Ford, claro. sabemos qué tipo de auto era, aquellos autos ruidosos Sí, con una sí, bocina sí. insoportable, ¿verdad? Que había que Unos darle carromatos manija. también. Además eran enormes. Claro. Eran enormes. La capacidad que tenían aquellos Ford era La nafta que gastaban. la nafta que gastaban, por supuesto. Autos automáticos, ¿no? Ujú. No, No sé si eso... había que darle. Ay, no eran había que automáticos, darle había que manija. darlo con manija, eran más Claro, antiguos para arrancar todavía. había que darle manija. No, Él yo ya habla me estaba... de esas Claro, forchelas, esas forchelas. que nosotros le llamábamos cachilas. Cachilas, Mm. claro. Bien, este es el tema principal, pero hay otros temas, Ujú. porque es capaz de proyectarse a lugares donde la poesía jamás se refugia, porque descubre el valor de las cosas, descubre el valor de lo mínimo, Ujú. de lo que casi queda invisibilizado porque es objeto de uso simplemente, y ahí logra quizás lo mejor de su poesía. Y también habla de la ciudad. Tiene un poema, El Palacio Salvo, Ay, qué lindo. que es fantástico, que todos los que conocen su poesía lo destacan simplemente por una frase que también destaca Borges. Sí. En el poema dice que a él le gustaría ver el Palacio Salvo acostado. Sí. Es increíble. Porque qué sensación de reposo debe dar un edificio recostado sobre la calle. Claro, un rascacielos recostado. Me Un pareció, rascacielos recostado. claro. Que dice que es una jirafa aburrida porque todavía no han nacido palmeras de 100 metros. Claro, qué ocurrencia, ¿no? Sí, es totalmente surrealista, totalmente surrealista. Y su clima, el clima que logra, es surrealista, pero al mismo tiempo a través de ese velo de surrealismo y humorista también. y de humorismo, se divisa el Montevideo que quiere retratar, al que quería muchísimo. Claro. Y él lo dice en sus poemas, él adora su ciudad. Vamos a ver otro poema. Veamos otro poema. Hablaba de esos objetos que son invisibles, A ver. porque tienen simplemente una finalidad. Y entonces escribe esto que está dedicado a mi querido ropero de espejo, dedico este poema. O sea, el poema se titula Adiós a mi ropero. Se han llevado el ropero de mi cuarto a otro cuarto. Claro está que estos dramas no salen en los diarios. Sin embargo, qué tristeza tan honda, qué manso desconsuelo ha dejado en mi alma la marcha del ropero. 8 años cabales mirándole y mirándome. 8 años cabales teniéndole a mi lado cuando me desvestía, sonriendo al recuerdo o llorando al recuerdo de lo que había hecho de la 1 a las 5 de la mañana. Y cuando despertaba, refugiada en su espejo, mi boca bostezaba. Ayer se lo llevaron por orden de mi madre, que entiende de esa cosa que llaman elegancia. Lo pasaron a un cuarto donde va a estar tan solo. Se lo llevó un gallego colorado de cara, brutal y tesonero.
Con recias manos iba empujando al ropero que no quería irse del cuarto de su apego. En una maderita que había a ras del suelo, al gallego porfiado se le atracó el ropero. Forcejeaba el gallego con su fuerza inaudita y nada. Aquello era sin duda una última cita combinada por señas con la maderita. Y la cama miraba con sus 4 perillas de titilante bronce alejarse al ropero. Las luces le corrían por todos los barrotes como si fueran lágrimas. El ropero crujía con un sollozo áspero. En manos del gallego inflexible se fue hacia el otro cuarto. Cuando se fue del todo, hubo un silencio largo. Se oía jadear al gallego empeñado en llevarlo. Han pasado el ropero de mi cuarto a otro cuarto. Estos dramas tan hondos, es claro, no salen en los diarios. Sin embargo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Escribe tal cual, como decís vos, esas cosas que tienen que ver con lo más profundo y que de pronto no es No tan son fácil, no visibles son para el visibles poeta. para el poeta, No, ¿no? no son visibles. Es una de las cosas que descubre el futurismo, ¿verdad? Cuando en el manifiesto se dice que un automóvil a toda carrera es más hermoso que la victoria de Samotracia, lo que se está diciendo en realidad, miren a su alrededor. Claro, él está mirando ese ropero que pasa de un cuarto a otro y le hace un poema. Das un poema. Un poema. Además, la madre me parece elegante. Ella entiende de eso Claro. que llaman elegancia. Él no entiende. Y el gallego fabuloso que trata de llevar el ropero de un cuarto a Fantástico. otro, también lo describe en forma magnífica. Yo creo que en la sensibilidad del que oye o que lee este poema queda perfectamente delineado un dormitorio con sus elementos y el hecho en sí del gallego empujando Y forzadamente. la cara, te queda hasta la cara del hombre transpirando, colorada, la imagen, ¿no? La imagen es perfecta. Es perfecta. Hasta logra transmitir lo que no dice. Sí, te logra manifestar el cansancio de ese hombre luchando con ese ropero, ¿no? Y la cama de bronce que Y la llora. cama de bronce, claro. Sí, le corren lágrimas por todos sus barrotes. Magnífico. Magnífico. Es toda una obra poética relevante, hasta Claro. donde se la busque. Tenemos que hacer otra pausa. Tenemos que hacer la última pausa Bueno. y enseguida volvemos. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Continuamos, Nelson. Estamos en los últimos minutos, así que te dejo para que puedas compartir el último poema que querías compartir. Sí, voy a compartir un poema y antes terminar con algunos datos sobre Ferreiro que son muy importantes. Sí. Ferreiro fue íntimo amigo de García Lorca. Ah, mira tú. En realidad fue él quien lo trajo a Montevideo en la única visita que hizo Federico, en la cual escribió en Montevideo una de sus obras maestras, Bodas de Sangre. Lo escribió en el Hotel Carrasco y como dato simpático, lo escribió en los formularios del telégrafo. Ah, mirá qué Yo espero increíble. que se conserve en algún lugar. En algún eso. lugar habría que buscar, No, ¿no? yo estuve buscando, no lo encontré. Ah, Y eso es extraño porque se conservan los originales de García Lorca. La otra cosa es que durante el periodo lo asesinan a García Lorca. Poco tiempo después le ofrecen a Ferreiro el consulado en la embajada de Uruguaya en Madrid y él se niega. Mientras esté Franco, yo no pondré un pie en España. mira. Inmediatamente que murió Franco, viajó a España. Viajó. Era un hombre de palabra. Era un hombre formadito, sin duda. Sí. Y fiel a sus ideales y a sus principios, claro. Y también es un dato importante. También es un dato importante su amor por los autos, que era
compartido por un personaje tan importante en la cuestión de las carreras de autos como Supicicede. Ujú. El accidente en el que muere Supicicede estaba acompañado por Ferreiro. Ah, mira, ¿Mm? qué increíble. Sí. O sea, estuvo en varias cosas En varias cosas muy importantes. Ahora, para terminar, si estás de acuerdo, Sí, voy a no. leer esto que es una loa en acción de gracias para mi Voiturette Buick 13.331, modelo 1927. Hasta le pone la chapa. La chapa. ¿Mm? Qué lindo año, 1927. Fíjense cómo personaliza a su Voiturette. Sí. Como llegué muy tarde, me lo olvidé en la puerta. Toda la noche estuvo esperando. Despierta, debe haber olfateado los autos que pasaron, los vecinos tardíos que más tarde llegaron. Y ella estuvo solita, con su miedo y su pena, detenida en mi puerta, esperando, esperando mi vuelta. La encontré esta mañana silenciosa y amable. Me sacudió la cola del escape y me hizo 2 o 3 explosiones para mostrar sin duda su alegría de verme. Voiturette querida, la única mujer constante que conozco. Toda la noche estuvo detenida a mi puerta. Yo estaba tan cansado que me entré de inmediato casi sin darme cuenta. Y ella pasó la noche recordándome. Enseguida de haberme visto, quiso mostrarme su alegría y salió como nunca, de ligera y airosa, por las calles doradas de esta ciudad tan mía. Qué hermoso. Es una belleza, es un placer leer a Ferreiro. Lo recomiendo nuevamente, no tienen problema para leerlo, es gratuito en internet. Se pone simplemente el hombre que se comió una vez un autobús. Un autobús y se hacen baja. el download. Claro. Y ya lo tienen. Ya tienen para lectura, buena lectura para el fin de semana. Creo que sí. Sí, y además no es una lectura pesada ni extensa. Los libros, los 2 libros, para mí, lamentablemente, que publicó Alfredo, son exiguos, son cortos. No son muchos los poemas, pero cada uno de ellos vale por un libro entero. Claro. Es una excelente recomendación y más luego de haber compartido esta columna en la que nos acercaste tan cálidamente. Se nos fueron los minutos. Muchísimas gracias, Nelson, por compartir aquel vecino nuestro que escribía, que seguramente el próximo viernes, no sé si continuarás con este autor o por dónde andaremos, pero bueno, después tú nos indicarás por dónde seguiremos. Podemos seguir con Ferreiro o podemos ir hacia alguna de sus influencias. Bueno. Acá no nombramos a Ramón Gómez de la Serna, deberíamos haberlo nombrado. No nombramos a Oliverio Girondo. También Oliverio Girondo está muy presente en la poesía de Ferreiro. Pero ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a ver. ¿Tenemos tiempo? Tenemos la vida por delante, así que en la próxima columna después tú me decís cómo la seguimos y yo la anuncio y así Vivencias.